Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro. Hipatia de Alejandrías imagina una biblioteca inmensa que contiene todo el saber del mundo antiguo. Miles de rollos de papiro sobre matemáticas, astronomía y filosofía. Ahora imagina esa biblioteca en llamas. Cómo el conocimiento acumulado durante siglos se convierte en humo y cenizas. Este es el mundo en el que comienza nuestra historia de hoy. Un mundo en un punto de inflexión donde el antiguo saber era considerado una amenaza y nuevas, implacables creencias tomaban el poder. Y en medio de este fuego intelectual, se erguía una mujer. Una figura luminosa como un faro en una época que se oscurecía, considerada la última gran pensadora de la antigüedad. Una mujer cuya mente era tan brillante que los poderosos buscaban su consejo, y cuya sabiduría era tan temida que se convirtió en su perdición. Cierra ahora tus ojos. Deja que los ruidos del día a día se desvanezcan y sigue mi voz hacia las polvorientas y concurridas calles de la antigua Alejandría. Nos adentramos en las huellas de una heroína de la ciencia casi olvidada. Una mujer que fue más que una simple maestra. Fue un símbolo de un mundo que pudo haber sido. Su nombre era Hipatia. Capítulo 1. Origen y primeros años en el suave crepúsculo de finales del siglo IV. Cuando el Imperio Romano ya mostraba las señales de su inexorable transformación, la ciudad de Alejandría yacía como una joya en la costa de Egipto. Fundada por Alejandro Magno, hacía mucho que había dejado de ser solo una ciudad para convertirse en un corazón palpitante de erudición, un crisol de culturas e ideas. Las olas del Mediterráneo que rompían en sus orillas parecían traer consigo la sabiduría de siglos y distribuirla por las venas de la ciudad. El aire mismo estaba impregnado de una energía especial, una mezcla del seco viento del desierto, el salobre aliento del mar, y el fervor intelectual que parecía emanar de los poros de las numerosas escuelas, bibliotecas y círculos filosóficos. En medio de este vibrante mosaico, alrededor del año 355 después de Cristo, nació una niña cuyo nombre se convertiría en sinónimo de sabiduría y destino trágico. Hipatia. Su lugar de nacimiento ya era en sí una promesa. Alejandría era la ciudad del famoso Faro de Faros, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que indicaba a los barcos el camino seguro hacia el puerto. Del mismo modo, el intelecto de Hipatia iluminaría más tarde el camino hacia el conocimiento para innumerables buscadores. Era también la ciudad del Museón, aquel legendario hogar de las musas que una vez albergó la biblioteca más grande del mundo. Aunque en tiempos de Hipatia, la gran biblioteca principal probablemente ya había sido diezmada por incendios y disturbios, su espíritu pervivía en la biblioteca hija en el Serapeo y en las incontables colecciones privadas y escuelas. El aroma a papiro antiguo y tinta era omnipresente, un perfume de conocimiento que impregnaba las calles. El origen de Hipatia estaba inseparablemente ligado a esta herencia intelectual. Era hija de Teón de Alejandría, un hombre que era en sí mismo una figura destacada en la vida intelectual de la ciudad. Teón no era un simple artesano o comerciante. Era un respetado matemático, astrónomo y filósofo que enseñaba en el Museón. Fue uno de los últimos eruditos conocidos asociados a esta venerable institución. Teón era un hombre de transición. Vivió en una época en la que las antiguas tradiciones paganas del mundo grecorromano eran cada vez más cuestionadas por la emergente religión cristiana. Pero en su corazón era un guardián del saber clásico, un conservador de la claridad geométrica de Euclides y la precisión astronómica de Ptolomeo. Imagina la casa en la que creció Hipatia. Probablemente no era un palacio suntuoso, sino una casa llena de libros e instrumentos. En las paredes quizás no colgaban tapices caros, sino cartas estelares y dibujos geométricos. En lugar del ruido de soldados o mercaderes, se oía el suave rascar de una pluma de caña sobre el papiro, la conversación en voz baja sobre demostraciones matemáticas o el movimiento de los planetas. Podemos imaginar a la pequeña y curiosa niña deambulando entre los rollos de papiro, observando los complicados diagramas y escuchando las doctas discusiones de su padre con sus alumnos y colegas. Teón reconoció tempranamente el extraordinario talento de su hija.
En una sociedad donde la educación de las mujeres se consideraba, en el mejor de los casos, un lujo deseable para la clase alta, y se limitaba principalmente a la administración del hogar, la música y la literatura, Theón tomó una decisión notable y poco convencional. Decidió no solo instruir a Hipatia, sino poner a su disposición todo el conocimiento que él poseía. No quería educarla solo para ser una mujer culta, sino para ser una erudita consumada, su heredera intelectual. La educación de la joven Hipatia fue, por tanto, completa y profunda. Comenzó como era habitual para los niños de su tiempo y clase, con los fundamentos de la literatura griega. Leyó a Homero y Hesíodo, a los grandes trágicos y a los poetas líricos. Estas obras no solo formaron su elocuencia y su destreza retórica, sino que también le proporcionaron la base cultural y mitológica sobre la que se construía toda la filosofía clásica. Aprendió a expresarse con precisión y elegancia, una habilidad que más tarde haría tan famosas sus lecciones. Podemos imaginar a Theón explicándole las complejas metáforas de la Ilíada o discutiendo con ella sobre los dilemas morales en las obras de Sófocles. Pero el núcleo de su formación fue, sin duda, la ciencia y las matemáticas. El propio Theón era editor y comentarista de importantes obras científicas. Trabajó en una nueva edición de los Elementos, de Euclides, el libro de texto fundamental de la geometría que había moldeado el pensamiento matemático durante siglos. Es más que probable que Hipatia le asistiera en este trabajo. Imagina cómo, quizás todavía adolescente, se sumerge en las precisas y lógicas demostraciones, cómo reconstruye las figuras geométricas con compás y regla, y aprende a entender el mundo en un lenguaje de líneas, ángulos y círculos. Esta formación en la geometría euclidiana era más que simple cálculo. Era una escuela de pensamiento lógico, de claridad y de argumentación irrefutable. Le enseñó a partir de axiomas y a llegar paso a paso a conclusiones inamovibles, una herramienta de pensamiento de valor incalculable. Otra obra monumental que Theón estudió y en la que introdujo a su hija fue el Almagesto de Ptolomeo. Este libro era la Biblia de la astronomía antigua. Una exhaustiva descripción matemática del cosmos tal como se entendía entonces, con la Tierra en el centro y los planetas, el Sol y la Luna orbitándola en trayectorias complejas, los llamados epiciclos. Para la joven Hipatia, el estudio del Almagesto debió ser como descifrar el plano divino del universo. Theón le enseñó la trigonometría necesaria para calcular las posiciones de los cuerpos celestes. Le mostró cómo usar instrumentos astronómicos como el astrolabio, un complejo dispositivo para medir la altura de las estrellas y realizar numerosos cálculos astronómicos. Existen indicios históricos de que Hipatia no solo ayudaba a su padre, sino que mejoraba activamente su trabajo. En el comentario de Theón al tercer libro del Almagesto se encuentra una nota que dice que esta edición fue revisada por la filósofa Hipatia, mi hija. Este es un raro e inestimable vistazo a su temprana colaboración. Demuestra que su reputación como filósofa ya estaba establecida y que su padre valoraba tanto sus contribuciones que la mencionaba por su nombre en su propia obra. Ya no era solo la alumna aplicada. Era una colega reconocida. Podemos imaginar la escena. Padre e hija, a la luz de las velas o el suave resplandor de una lámpara de aceite, sentados ante una compleja tabla de datos astronómicos, con las cabezas juntas mientras revisan cálculos, corrigen errores y discuten sobre el majestuoso orden del cielo. Además de las matemáticas y la astronomía, Hipatia también fue introducida en la filosofía. Alejandría era un centro del neoplatonismo, una corriente filosófica que se basaba en las enseñanzas de Platón, pero las combinaba con elementos de Aristóteles, los estoicos y tradiciones místicas. Theón, aunque principalmente matemático, también estaba versado en estas doctrinas. Enseñó a Hipatia los principios fundamentales, la existencia de un uno, supremo y trascendente, del que emana toda la realidad en diferentes niveles, y el objetivo de la vida humana de ascender de nuevo a este origen a través de la disciplina intelectual y espiritual. Para Hipatia, las matemáticas no eran solo una ciencia abstracta, sino, en el espíritu de los platónicos y pitagóricos, un camino para la purificación del alma y el conocimiento del orden divino.
La armonía de los números y el movimiento perfecto de las estrellas eran para ella manifestaciones visibles de las verdades invisibles y eternas. Así, Hipatia creció en un entorno que le transmitió no solo conocimiento, sino también una actitud particular hacia el saber. Una actitud de reverencia, de precisión y de la profunda convicción de que la búsqueda de la verdad es el camino más noble que un ser humano puede emprender. Su padre no solo le dio hechos y fórmulas, sino también la confianza en sus propias capacidades intelectuales. La formó como una pensadora que se atrevía a hacer preguntas, a examinar críticamente los textos establecidos y a hacer sus propias contribuciones. Mientras la mayoría de las jóvenes de su edad se preparaban para el matrimonio y la gestión de un hogar, Hipatia se preparaba para desentrañar los secretos del cosmos y enseñar las preguntas más profundas de la filosofía. Sus primeros años en Alejandría, bajo la guía amorosa y exigente de su padre Teón, fueron los cimientos sobre los que se construiría su extraordinaria vida posterior. Fueron las raíces que se hundieron profundamente en el fértil suelo de la vida intelectual alejandrina y le dieron la fuerza para convertirse en una de las figuras más brillantes de la antigüedad tardía. En el silencio de su estudio, rodeada de las obras de los más grandes pensadores del pasado, se forjó la mente que pronto inspiraría a la siguiente generación de filósofos y científicos. La joven de Alejandría estaba a punto de asumir su herencia y escribir su propia historia. Capítulo 2. Formación en Atenas y Alejandría. Una vez sentadas las bases de la extraordinaria educación de Hipatia en casa de su padre, siguió un período de profundización y expansión de sus horizontes, un tiempo de viajes y aprendizaje que consolidaría su reputación como una de las principales intelectuales de su época. La tradición exigía que un filósofo en ciernes viajara a las fuentes del conocimiento, estudiara en las escuelas famosas e intercambiara ideas con los eruditos más destacados de su tiempo. Para una mujer, este era un camino sumamente inusual. Pero Hipatia, impulsada por su insaciable sed de saber y el inquebrantable apoyo de su padre, lo emprendió con la misma determinación con la que dominaba las demostraciones matemáticas más complejas. Su viaje la llevó, según relatan fuentes posteriores, a Atenas, la venerable cuna de la filosofía occidental. Recreemos este viaje en nuestra imaginación. Imagina el barco que llevó a Hipatia de Alejandría a Atenas. La travesía por el Mediterráneo no era entonces una simple excursión. Era larga, a menudo peligrosa, y sujeta a los caprichos del tiempo. Pero para una joven como Hipatia, debió ser también embriagadora. Mientras la costa de Egipto se desvanecía lentamente en el horizonte, podía observar el cielo, ese firmamento estrellado que había estudiado tan intensamente. Las constelaciones cuyas órbitas calculaba, eran ahora sus guías reales sobre el mar abierto. Cada noche le ofrecía un planetario viviente, una confirmación del orden cósmico que había explorado en las obras de Ptolomeo. El viaje en sí era una lección práctica de astronomía y geografía. La llegada a Atenas debió ser un momento profundamente conmovedor para Hipatia. Alejandría era una metrópolis relativamente joven, cosmopolita y bulliciosa. Atenas, en cambio, era antigua y estaba impregnada de la dignidad de la historia. Al llegar al puerto del Pireo y subir hacia la ciudad, pisó el suelo donde una vez Sócrates había planteado sus incómodas preguntas. Platón había fundado su academia y Aristóteles había enseñado en el Liceo. Sobre la ciudad se erigía la Acrópolis con el Partenón, una obra maestra arquitectónica que, incluso en ruinas, aún daba testimonio de la edad de oro de Atenas. Para una neoplatónica como Hipatia, este era suelo sagrado. Estar aquí significaba seguir los pasos de los maestros cuyos pensamientos habían moldeado toda su vida intelectual. En Atenas, acudió a la escuela neoplatónica, dirigida en esa época por Plutarco de Atenas y su sucesor Ciriano. Esta escuela era diferente a la de Alejandría. Mientras que la tradición alejandrina, en la que Hipatia había crecido, ponía un mayor énfasis en la ciencia, las matemáticas y la interpretación comentada de los textos clásicos, la escuela ateniense estaba más arraigada en especulaciones metafísicas y religiosas. Y se dedicaban intensamente a las prácticas teúrgicas, es decir,
rituales destinados a contactar con los dioses y purificar el alma. Se estudiaban los oráculos caldeos, y se intentaba conectar el conocimiento filosófico con la experiencia espiritual directa. Para Hipatia, esta era una nueva y fascinante dimensión de la filosofía. Ella, que se sentía en casa en el mundo claro y racional de las matemáticas y la astronomía, se enfrentaba ahora a los aspectos místicos y esotéricos del neoplatonismo. Es de suponer que se acercó a estas nuevas enseñanzas con la misma curiosidad intelectual y el mismo espíritu crítico que a todo lo demás. Escuchó las lecciones sobre Jámblico y Porfirio, quienes enfatizaban fuertemente la dimensión metafísica de la doctrina platónica. Discutió sobre la naturaleza del alma, la jerarquía de los seres divinos y la posibilidad de la unión mística con el Uno. Podemos imaginar los debates en los que participó una joven mujer de la Alejandría de orientación científica, discutiendo con los venerables y establecidos maestros de Atenas sobre los puntos más sutiles de la teología y la metafísica. Su formación en lógica y ciencia exacta debió serle de gran utilidad. Era capaz de discernir argumentos poco claros, pedir definiciones precisas y verificar la consistencia lógica de los complejos sistemas metafísicos. Es muy posible que en Atenas no solo fuera vista como una alumna, sino también como una interlocutora de igual a igual, cuya perspectiva única era valorada. Su tiempo en Atenas amplió su comprensión del neoplatonismo y le dio la profundidad y el anclaje metafísico que harían sus posteriores enseñanzas tan completas. Tras su estancia en Atenas, quizás después de varios años de estudio intenso, Hipatia regresó a Alejandría. Su regreso no fue el de una alumna que había terminado su formación, sino el de una maestra dispuesta a fundar su propio legado. La noticia de su extraordinaria educación, su elocuencia y su aguda inteligencia probablemente la había precedido. La sociedad intelectual de Alejandría, que la había conocido como la hija de Teón, la recibió ahora como una filósofa independiente y plenamente formada del más alto nivel. No pasó mucho tiempo antes de que Hipatia comenzara a enseñar públicamente. Este fue el paso decisivo que la transformó de una erudita privada a una figura pública. Abrió su propia escuela, en la tradición de las grandes escuelas filosóficas de la antigüedad. Su auditorio, sin embargo, no era un espacio académico cerrado. Sus lecciones eran de acceso público y atraían a una amplia audiencia. Imagina la escena. En una gran sala, quizás un salón del museo o una sala alquilada para la ocasión, se reúne gente de todos los estratos de la sociedad alejandrina. Hay jóvenes estudiantes, ansiosos por ser iniciados en los secretos de la filosofía y las matemáticas. Hay eruditos experimentados, colegas de su padre, curiosos por las enseñanzas de la joven que ha regresado de Atenas. Y también hay altos funcionarios de la ciudad, magistrados y políticos, que buscan su consejo en cuestiones morales y éticas. Y entonces Hipatia entra en la sala. En un mundo dominado por hombres, su sola presencia es una sensación. Pero en cuanto empieza a hablar, su género pasa a un segundo plano y solo cuentan la fuerza de sus palabras y la claridad de sus pensamientos. Relatos contemporáneos, como las cartas de su discípulo más famoso, Sinesio de Cirene, la describen con la mayor reverencia. No solo hablaba de los principios abstractos de la filosofía, sino que los hacía vivos y relevantes para la vida de sus oyentes. Su formación en Alejandría y Atenas se fusionó en su enseñanza en una síntesis única. De su origen alejandrino, trajo el énfasis en las matemáticas y las ciencias exactas como preparación indispensable para la filosofía. Enseñaba a sus alumnos aritmética, geometría, astronomía y teoría musical. El quadrivium, los 4 caminos que según la concepción platónica, conducen el alma del mundo cambiante de los sentidos, al mundo inmutable de las ideas. Comentaba las obras de Euclides y Ptolomeo, pero también las del matemático Diofanto de Alejandría, cuya aritmética trataba de la solución de ecuaciones algebraicas. El trabajo de Hipatia sobre Diofanto muestra su interés por los problemas matemáticos más avanzados de su tiempo. No era solo una conservadora del saber antiguo, sino una investigadora activa en la vanguardia de la ciencia.
De su formación ateniense, trajo la capacidad de situar estos estudios científicos en un contexto filosófico y espiritual más amplio. Enseñaba la filosofía de Platón y Aristóteles como base. Introducía a sus alumnos avanzados en los complejos sistemas metafísicos del neoplatonismo, tal como habían sido desarrollados por Plotino y sus sucesores. Les enseñaba a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la estructura del cosmos y el lugar del hombre en él. Su objetivo, como era habitual en el neoplatonismo, era la purificación ética e intelectual de sus alumnos, para conducirlos a una vida virtuosa y al acercamiento a lo divino. Su método de enseñanza era probablemente dialógico, al estilo socrático. Animaba a sus alumnos a preguntar, a pensar críticamente y a buscar la verdad por sí mismos. Era conocida por su paciencia y su capacidad para explicar de forma comprensible incluso los conceptos más difíciles. La atmósfera en su escuela debió ser de intenso intercambio intelectual y respeto mutuo. Así, tras su regreso de Atenas, Hipatia se estableció rápidamente como el nuevo centro intelectual de Alejandría. Tomó la antorcha de su padre Teón y la llevó más lejos, haciendo que su propia luz brillara aún más. Su formación, que unía lo mejor de los dos grandes centros de la erudición antigua, el rigor científico de Alejandría y la profundidad metafísica de Atenas, la convirtió en una figura única y sobresaliente. La no era solo la hija de un famoso erudito. Era Hipatia, la filósofa, una maestra que atraía a estudiantes de todo el imperio, y que moldeó la vida intelectual de su ciudad de una manera que pocos lo habían hecho antes que ella. Su escuela se convirtió en un faro de pensamiento en una época cada vez más turbulenta, y su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría, elocuencia y soberanía intelectual. Capítulo 3. La filósofa y maestras. Los años en los que Hipatia enseñó en Alejandría marcan la cumbre de su vida y obra. Fue una época en la que su fama brillaba mucho más allá de las fronteras de Egipto, y su escuela se convirtió en un imán para los jóvenes más brillantes y ambiciosos del Imperio Romano. Después de que su formación en los dos grandes centros intelectuales, Atenas y Alejandría, la convirtiera en una erudita de talla única, entró en su fase más productiva como filósofa y maestra. Su trabajo en este período estuvo marcado por una profunda devoción a los ideales de la razón, la virtud y la incansable búsqueda de la verdad. Imaginemos su día a día como maestra. El día probablemente comenzaba temprano, con estudio personal y la preparación de sus lecciones. En su estudio, rodeada de los valiosos rollos de papiro que contenían las obras de Platón, Aristóteles, Plotino y los grandes matemáticos, se sumergía en los textos que enseñaría. Su trabajo no era simplemente el de repetir conocimientos antiguos. Como matemática y astrónoma, ella misma era una investigadora. Trabajó en comentarios sobre las obras de maestros anteriores, como el ya mencionado Diofanto o Apolonio de Perga, cuyo tratado sobre las secciones cónicas era uno de los textos matemáticos más exigentes de la antigüedad. Estos comentarios no eran meros resúmenes. A menudo contenían nuevas soluciones, demostraciones alternativas y extensiones de las teorías originales. Posiblemente también desarrolló versiones nuevas y mejoradas de instrumentos científicos, como el astrolabio o el hidroscopio, un aparato para medir la densidad de los líquidos. Su trabajo científico era la base de su enseñanza filosófica. Demostraba el poder de la mente humana para desvelar el orden y la armonía ocultos del cosmos. Por la mañana, impartía sus lecciones públicas. Imagina el camino desde su casa hasta su auditorio. Cuando caminaba por las bulliciosas calles de Alejandría, vestida con el sencillo pero digno manto de los filósofos, el tribón, llamaba la atención. Damasio, un filósofo neoplatónico posterior, relata que se movía en público sin timidez e incluso acudía a las reuniones de los regentes de la ciudad. Su presencia era tan respetada que los hombres se detenían ante ella, sobrecogidos por una mezcla de admiración y reverencia. Sus lecciones públicas eran probablemente introducciones a la filosofía. Aquí hablaba sobre los fundamentos de la ética, sobre las enseñanzas de Platón y Aristóteles, y hacía accesibles estos conceptos, a menudo difíciles, a un público más amplio. Su lenguaje, como informaron sus alumnos, era claro, elocuente y convincente. No hablaba desde un punto de vista académico y distante.
sino que conectaba los principios filosóficos con las cuestiones prácticas de la vida. ¿Cómo llevar una buena vida? ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es la naturaleza de la amistad? En una época de gran incertidumbre social y política, sus lecciones ofrecían a la gente una brújula moral, un ancla en la tormenta de los tiempos. Por la tarde, se dedicaba a sus discípulos más cercanos, el círculo íntimo, a quienes introducía en los misterios superiores de la filosofía neoplatónica y las matemáticas avanzadas. Estos seminarios se llevaban a cabo en una atmósfera más privada e íntima. Aquí leía e interpretaba con sus alumnos los diálogos de Platón o las Eneadas de Plotino. El neoplatonismo que enseñaba Hipatia era una filosofía exigente y jerárquica. En su cúspide se encontraba el uno, o el bien, un principio que estaba más allá de todo ser y pensamiento, absolutamente trascendente e indescriptible. De este uno emanaba, como la luz de una fuente inagotable, toda la realidad en niveles descendentes. Primero el intelecto divino, Nu, que contiene las ideas eternas de Platón. Luego el alma del mundo, Psique, que anima y ordena el cosmos. Y finalmente el mundo material de los sentidos, que posee el menor grado de realidad. Para Hipatia y sus alumnos, el objetivo de la vida filosófica era un retorno, un reascenso del alma individual a través de estos niveles de realidad hasta su origen en el uno. Este ascenso no era un acto puramente místico, sino un proceso disciplinado de purificación intelectual y moral. Las matemáticas desempeñaban un papel crucial en ello. El estudio de la aritmética y la geometría purificaba la mente de la confusión de las impresiones sensoriales y la acostumbraba a tratar con verdades abstractas y eternas. La astronomía elevaba la mirada de la tierra al cielo, y permitía al alma contemplar la armonía y el orden divinos del cosmos. Solo después de esta formación propedéutica, es decir, preparatoria, la mente estaba lista para la dialéctica, la forma más alta de investigación filosófica, que se ocupaba de las ideas eternas mismas, y, finalmente, del incomprensible uno. La enseñanza de Hipatia era, por tanto, un camino integral. Abarcaba la lógica, las ciencias naturales, la ética y la metafísica. Su objetivo no era solo entrenar la mente, sino formar al ser humano en su totalidad. Exigía a sus alumnos honestidad intelectual, integridad moral y una forma de vida acorde con los principios filosóficos. El más famoso de sus discípulos, Sinesio de Cirene, quien más tarde se convirtió en obispo de Tolemaida, nos ofrece en sus cartas conservadas una visión vívida de la relación entre Hipatia y su círculo de alumnos. La llama madre, hermana, maestra y benefactora, y habla de ella con la mayor veneración. Sus cartas muestran que la escuela de Hipatia era más que una institución educativa, era una comunidad, un círculo de amigos unidos por objetivos intelectuales y espirituales comunes. Sinesio le escribe incluso después de terminar sus estudios, pidiéndole consejo tanto en asuntos filosóficos como prácticos, como la construcción de un instrumento científico. Le envía sus propios escritos para que los revise y anhela el intercambio intelectual con ella y sus antiguos compañeros. Estas cartas también revelan la notable diversidad de su círculo de alumnos. Sinesio era un aristócrata adinerado y cristiano que emprendió una alta carrera eclesiástica. Otros alumnos eran paganos y provenían de todas partes del imperio. En la escuela de Hipatia, la afiliación religiosa no parecía importar. Lo que contaba era la dedicación común a la filosofía, la filosofio, el amor a la sabiduría. La propia Hipatia se mantuvo fiel a las tradiciones paganas griegas, pero enseñó con una apertura y tolerancia que permitió a cristianos como Sinesio aprender de ella y conciliar la filosofía neoplatónica con su propia fe. En su auditorio reinaba un clima de discurso racional que se elevaba por encima de las divisiones religiosas de su tiempo. Esto convirtió su escuela en un raro oasis de tolerancia en un mundo cada vez más polarizado. La influencia de Hipatia no se limitaba a su círculo de discípulos. Como una de las figuras públicas más prominentes de Alejandría, también se convirtió en una importante autoridad moral y política. Las fuentes informan que mantenía un estrecho contacto con los principales políticos de la ciudad. El prefecto pretoriano Orestes, el más alto representante del gobierno central romano en Egipto, era su amigo y admirador.
La visitaba regularmente para pedirle consejo. En estas conversaciones, probablemente se trataba de algo más que una edificación filosófica personal. En una época en que las decisiones políticas a menudo estaban marcadas por ambiciones personales y luchas de poder, Hipatia ofrecía una perspectiva basada en la razón, la justicia y el bien común. Su formación filosófica le dio la capacidad de analizar situaciones complejas, reconocer los verdaderos motivos detrás de las acciones de las personas, y proponer soluciones que correspondían al ideal platónico de un Estado bien ordenado. Su estatus como mujer que se movía con tal soberanía en este mundo de alta política y filosofía, dominado por hombres, era extraordinario. Nunca se casó y no tuvo hijos. Una decisión que le dio la libertad de dedicarse por completo a su vida intelectual. Encarnaba el ideal de la ascesis filosófica, la independencia de las pasiones y de las ataduras mundanas, para mantener la mente libre para las verdades superiores. Sus contemporáneos parecen haber respetado esta decisión. Su virtud y su brillantez intelectual la protegieron de las calumnias habituales y le dieron una autoridad que se basaba únicamente en su excelencia personal. Pues sí, en la cima de su carrera, Hipatia se erigía como un pilar de la erudición clásica y la razón filosófica. Su escuela era un floreciente centro de aprendizaje. Sus trabajos científicos contribuyeron al avance de las matemáticas y la astronomía. Sus lecciones públicas ofrecían orientación a los ciudadanos. Su consejo era buscado por los poderosos. Era la encarnación viva del ideal platónico del filósofo que no se retira a una torre de marfil, sino que participa activamente en la vida de la comunidad e intenta mejorarla mediante la aplicación de la sabiduría y la razón. Era el alma de la Alejandría intelectual, una figura luminosa cuya luz brillaba mucho más allá de las murallas de su amada ciudad. Sin embargo, mientras su estrella brillaba con más intensidad, en el horizonte ya se acumulaban las oscuras nubes del conflicto, que pronto arrojarían una sombra sobre su vida y todo el clima cultural de Alejandría. Capítulo 4. El conflicto cultural y políticos. Mientras la escuela de Hipatia era un oasis de discurso racional y tolerancia interreligiosa, la ciudad de Alejandría a su alrededor hervía de tensiones no resueltas y profundos conflictos. Para comprender la tragedia de su destino posterior, debemos desviar nuestra mirada de la atmósfera tranquila de su auditorio y dirigirla a la ruidosa y a menudo violenta realidad de las calles de Alejandría a principios del siglo V. Consideremos la compleja mezcla de fuerzas culturales, religiosas y políticas que hicieron esta época tan explosiva. Respira hondo e imagina una ciudad cuya espléndida fachada se agrietaba, dejando escapar el humo de conflictos latentes. Alejandría siempre había sido un crisol de culturas. Griegos, egipcios, judíos y romanos habían vivido juntos durante siglos, pero no siempre en paz. En vida de Hipatia, esta antigua mezcla fue radicalmente alterada por un factor nuevo y cada vez más poderoso: el cristianismo. Desde el Edicto de Milán en el año 313, el cristianismo había pasado de ser una secta perseguida a una religión promovida y pronto dominante en el Imperio Romano. En el año 391, el emperador Teodosio I emitió edictos que prohibían los cultos paganos y convertían de facto al cristianismo en la religión del Estado. Este cambio tuvo consecuencias dramáticas en Alejandría. La ciudad era un antiguo centro de paganismo. Aquí se encontraba el Serapeo, un magnífico complejo de templos dedicado al dios sincrético Serapis, que albergaba la famosa biblioteca hija del Museón. Para los paganos de la ciudad, entre los que se contaban los círculos filosóficos de Hipatia y su padre, este era un lugar sagrado, un símbolo de su venerable tradición cultural y religiosa. Para los cristianos emergentes, en cambio, era un nido de idolatría y creencias demoníacas. En el año 391, cuando Hipatia ya era una mujer joven, el conflicto alcanzó un primer clímax. Instigada por el entonces patriarca Teófilo, un líder eclesiástico consciente de su poder y militante, una turba cristiana se dirigió al Serapeo y lo destruyó. Las magníficas estatuas fueron destrozadas, las salas sagradas profanadas, y los invaluables rollos de papiro de la biblioteca fueron destruidos o dispersados. Este acto de destrucción fue más que vandalismo.
Fue una victoria simbólica del cristianismo sobre la antigua cultura pagana. Para la élite intelectual de la ciudad, para personas como Teón e Hipatia, esto debió ser un evento traumático. Fue un ataque al corazón de su mundo. Una demostración de que la fuerza bruta y el celo religioso podían triunfar sobre la razón y la preservación del conocimiento. La destrucción del Serapeo dejó una herida profunda en la memoria cultural de la ciudad y creó un clima de miedo y desconfianza. Otro antiguo punto de conflicto en la ciudad era la relación entre la población grecorromana y la gran y antigua comunidad judía. Los resentimientos antisemitas estaban muy extendidos en el mundo antiguo, y en Alejandría estallaban repetidamente en violentos pogromos. Con el ascenso del cristianismo, este conflicto adquirió una nueva dimensión teológica. Los cristianos veían en los judíos a quienes negaban al Mesías, y las tensiones entre las dos religiones monoteístas eran a menudo aún más intensas que entre cristianos y paganos. En esta mezcla explosiva, en el año 412, entró una nueva y decisiva figura. Cirilo, el sobrino de Teófilo, fue elegido nuevo patriarca de Alejandría tras la muerte de su tío. Cirilo era un hombre de gran inteligencia, retórica mordaz y ambición desmedida. Era un teólogo estricto que quería imponer la ortodoxia con mano de hierro, y un político igualmente astuto que aspiraba a extender la autoridad de la Iglesia sobre todos los aspectos de la vida urbana. A diferencia de su tío, que a menudo se acomodaba al poder secular, Cirilo buscaba la confrontación. Se veía a sí mismo como el único pastor de su rebaño, y no estaba dispuesto a compartir su autoridad con nadie. Una de sus primeras acciones fue un golpe masivo contra la comunidad judía. Después de una serie de provocaciones mutuas y actos de violencia nocturnos entre grupos cristianos y judíos, Cirilo aprovechó el ambiente caldeado, movilizó a sus seguidores, en particular a un grupo militante de monjes, los llamados parabolanos, que oficialmente servían como enfermeros, pero a menudo actuaban como la milicia privada de Cirilo. En el año 414, esta turba cristiana expulsó a los judíos de Alejandría, saqueó sus sinagogas y casas, y puso fin a una presencia de siglos. Este acto fue una usurpación ilegal de poder, un desafío directo a la autoridad estatal, pues solo el prefecto imperial tenía derecho a imponer tales medidas punitivas. Y aquí entra en escena la segunda figura clave del escenario político: Orestes, el prefecto pretoriano de Egipto. Orestes era el más alto representante del emperador romano en la provincia. Era responsable de mantener la ley y el orden, la administración y la justicia. Orestes era cristiano, pero ante todo era un funcionario romano. Consideraba su deber preservar la autoridad imperial y mantener un equilibrio entre los diferentes grupos de la ciudad. Estaba horrorizado por la acción arbitraria de Cirilo contra los judíos y trató de contener su creciente influencia. Así se desarrolló una encarnizada lucha de poder entre el patriarca y el prefecto, entre el poder eclesiástico y el secular. Cirilo controlaba los púlpitos y podía movilizar a las masas cristianas. Orestes tenía a las legiones y a la burocracia estatal de su lado. La ciudad se convirtió en el escenario de su conflicto. Ambos escribieron a la corte imperial en Constantinopla, acusándose mutuamente y buscando el apoyo del emperador. Cirilo intentó sobornar a Orestes con una gran suma de dinero, que éste rechazó. Entonces, Cirilo trajo a cientos de monjes del desierto a la ciudad para intimidar a Orestes. Estos ascetas fanáticos se enfrentaron al prefecto en plena calle, insultándolo como pagano e idólatra. Uno de ellos, un monje llamado Amonio, le arrojó una piedra y lo hirió en la cabeza. Orestes hizo arrestar, torturar y ejecutar a Amonio. Cirilo declaró inmediatamente mártir al monje ejecutado, lo que caldeó aún más los ánimos. En medio de este conflicto en escalada, se encontraba Hipatia. No era una activista política, pero su posición y su influencia la convirtieron inevitablemente en una figura en el juego político. Hipatia era una amiga cercana y consejera del prefecto Orestes. Su relación se basaba en el respeto mutuo y en una base intelectual común. Orestes, aunque cristiano, era un hombre de educación clásica. Apreciaba la sabiduría de Hipatia, su enfoque racional de los problemas
y su actitud aparentemente imparcial y orientada a la justicia. Su casa se convirtió en un importante lugar de encuentro para la élite intelectual y política de la ciudad, que se sentía afín al curso moderado de Orestes. Este círculo de hombres influyentes, tanto cristianos como paganos, que se reunían en torno a una filósofa pagana, era una espina en el costado para Cirilo y sus seguidores radicales. Desde la perspectiva del bando de Cirilo, Hipatia era una figura peligrosa. En primer lugar, era una pagana prominente. En una época en que el cristianismo imponía su dominio total, su enseñanza pública de la filosofía pagana era una provocación. Era un símbolo viviente del viejo mundo que se quería superar. En segundo lugar, era una mujer que desempeñaba un papel público y ejercía una gran influencia sobre hombres poderosos. Esto contradecía fundamentalmente las nociones patriarcales de los líderes de la Iglesia de la época, según las cuales las mujeres debían retirarse de la vida pública y guardar silencio. Una mujer que enseñaba, gobernaba y aconsejaba a hombres era una anomalía, una inversión del orden divino. Y en tercer lugar, y esto fue lo decisivo, era la confidente más cercana del principal enemigo de Cirilo, Orestes. En la atmósfera paranoica y plagada de rumores de la ciudad, comenzó a extenderse una narrativa fatal. La maquinaria propagandística de Cirilo empezó a presentar a Hipatia como la fuerza impulsora detrás de la postura inflexible de Orestes. Se difundió el rumor de que era Hipatia quien con sus artes paganas y diabólicas de seducción, impedía que Orestes se reconciliara con el patriarca. Fue convertida en el chivo expiatorio del estancamiento político, en una bruja que había hechizado al prefecto cristiano, impidiendo así la paz en la ciudad. Este rumor cayó en terreno fértil. Combinaba la enemistad política contra Orestes con el odio religioso hacia el paganismo y el miedo misógino a una mujer poderosa. Para las masas cristianas sin educación, incitadas por los sermones en las iglesias, esta era una explicación simple y convincente para el complejo conflicto. El problema no era la ambición de poder de Cirilo o la insistencia de Orestes en la autoridad estatal, sino una mujer malvada y pagana que movía los hilos en la sombra. Hipatia, que en su auditorio enseñaba la virtud de la razón y el juicio moderado, se convirtió en la calle en objeto de las más salvajes e irracionales proyecciones de odio. Ella, que defendía la tolerancia y el diálogo por encima de las fronteras religiosas, fue convertida en un símbolo de división. La atmósfera en Alejandría se volvió cada vez más tóxica. El aire, que una vez estuvo lleno del espíritu del debate, ahora estaba cargado de odio. La curiosidad intelectual dio paso al celo fanático. Las olas del Mediterráneo, que durante tantos siglos habían llevado los barcos de los eruditos al puerto, parecían ahora susurrar en la costa una ominosa melodía de la calamidad venidera. El conflicto cultural y político había elegido a su víctima. Los días de Hipatia estaban contados. Capítulo 5. La trágica muerte de una filósofa. El invierno del año 415 llegaba a su fin, y la Cuaresma, un período de penitencia y recogimiento espiritual en el calendario cristiano, había comenzado en Alejandría. Pero la atmósfera en la ciudad era cualquier cosa menos devota y pacífica. La lucha de poder entre el patriarca Cirilo y el prefecto Orestes había alcanzado un punto álgido y mortal, dividiendo profundamente a la sociedad urbana. El aire estaba cargado de electricidad, lleno de rumores, sermones de odio y un presagio ominoso. En medio de esta tormenta, Hipatia intentaba mantener su rutina, impartir sus lecciones y ser fiel a su papel como voz de la razón. Pero las fuerzas de la irracionalidad, que buscaba superar en sus discursos filosóficos, se habían congregado en la calle en una fuerza letal. Dejemos que los eventos que condujeron a su terrible final pasen lentamente ante nuestro ojo interior, con la debida solemnidad. Es una historia oscura, pero debemos contemplarla para comprender la fragilidad de la civilización y el coraje de aquellos que se oponen a la barbarie. La campaña de propaganda contra Hipatia había surtido su efecto devastador. En las iglesias y en los mercados se la denunciaba abiertamente como bruja y como un obstáculo para la paz en la ciudad. La calumnia simple pero efectiva de que era ella quien, con artes oscuras, impedía que Orestes se reconciliara con el patriarca,
se había arraigado en las mentes de la multitud fanatizada. Se convirtió en la pantalla de proyección para toda la frustración y el odio que se habían acumulado en el conflicto entre el poder secular y el eclesiástico. En un fatídico día de marzo del año 415, Hipatia regresaba a casa de sus lecciones, como de costumbre, en su litera o carruaje. Las calles de Alejandría estaban animadas, pero ese día había un tipo diferente de vitalidad en el aire, una energía febril y agresiva. De repente, una turba bloqueó su camino. No era una reunión casual de personas. Era un grupo organizado, liderado por un hombre llamado Pedro, un lector en una de las iglesias, es decir, un clérigo menor al servicio de Cirilo. Este Pedro y sus hombres eran el brazo ejecutor del odio que se había predicado desde los púlpitos. La visión debió ser aterradora. Una multitud rugiente de hombres, con los rostros desfigurados por el celo fanático, rodeó su vehículo. Arrastraron brutalmente a la calle a la filósofa, una mujer de unos 60 años cuya vida había estado dedicada a la pacífica búsqueda del conocimiento. La dignidad y el respeto que normalmente se le profesaban se desvanecieron por completo. En ese momento, a los ojos de la turba, ya no era la maestra admirada ni la sabia consejera, sino solo la odiada pagana, la bruja que debía ser aniquilada. La arrastraron por las calles. Podemos imaginar sus gritos, ahogados por el rugido de la multitud. Su destino era una iglesia cercana, el llamado Cesareo. Este había sido en su día un templo pagano, iniciado por Cleopatra y completado por Augusto en honor a Julio César, pero ahora convertido en una de las principales iglesias de la ciudad. La elección de este lugar estaba cargada de una cruel ironía y simbolismo. Aquí, en un centro reconvertido del mundo antiguo, la última gran representante de la filosofía pagana encontraría su fin. Lo que sucedió después es de una brutalidad difícil de superar, y es descrito con impactante claridad por el historiador cristiano, Sócrates Escolástico, nuestra principal fuente para estos eventos. En la iglesia, un lugar que debía estar dedicado a la oración y al amor al prójimo, le arrancaron la ropa. Luego, en un acto de barbarie inimaginable, la asesinaron. Para ello utilizaron ostraca, que pueden traducirse como tejas o conchas de ostra afiladas. Con estas improvisadas y terribles herramientas, le arrancaron la carne de los huesos mientras aún vivía. Detengámonos un momento en silencio, para asimilar la enormidad de este acto. No fue una muerte rápida en el fragor de la lucha. Fue un acto ritual de descuartizamiento. Una aniquilación sistemática no solo de una vida, sino también de lo que esa vida representaba. Fue el triunfo último de la fuerza bruta sobre el espíritu, del odio fanático sobre el debate racional, de la oscuridad sobre la luz. Pero el horror aún no había terminado. Después de haber matado a Hipatia de la manera más cruel, recogieron sus restos destrozados. Arrastraron los pedazos del cuerpo fuera de la iglesia hasta un lugar llamado Sinaron, donde erigieron una gran pira. Allí quemaron lo que quedaba de la gran filósofa, entregando su cuerpo a las llamas, como si quisieran asegurarse de que no quedara ni rastro de ella, ninguna tumba ante la cual sus alumnos pudieran llorar. Las cenizas se esparcieron al viento de Alejandría. La noticia de este crimen monstruoso se extendió como la pólvora por la ciudad y más allá. La reacción inmediata fue de conmoción y horror, incluso en muchas partes de la comunidad cristiana. El asesinato de Hipatia fue un escándalo, una infamia que arrojó una oscura sombra sobre la ciudad y sobre la iglesia de Alejandría. Orestes, el prefecto, amigo y protector de Hipatia, quedó devastado y políticamente derrotado. El asesinato de su consejera más importante fue el mensaje último y sangriento de Cirilo. Fue una demostración de que el patriarca no dudaría en desatar la violencia más cruel para lograr sus objetivos. Orestes ya no tenía nada que oponer. Abandonó la lucha y se fue de Alejandría. Cirilo había vencido. El poder secular había sido humillado y la autoridad del patriarca era incontestable. La cuestión de la responsabilidad directa de Cirilo en el asesinato de Hipatia es debatida por los historiadores hasta el día de hoy. Las fuentes no dicen explícitamente que Cirilo ordenara el asesinato, pero dejan claro que fue su odio, sus sermones y su campaña de propaganda
los que crearon el clima en el que tal crimen fue posible y considerado por sus seguidores como una obra piadosa. El líder de la turba, Pedro, era un hombre de su entorno directo. Cirilo avivó las llamas del odio, y es difícil imaginar que se sorprendiera cuando el fuego se descontroló con acento agudo y consumió a la mujer, que él consideraba su principal adversaria en la lucha por el alma de Alejandría. El que no aprobó públicamente el asesinato, tampoco hizo nada para llevar a los asesinos ante la justicia. La investigación oficial, ordenada por la corte imperial, se estancó en la esfera de influencia de Cirilo. Nadie fue castigado jamás por el asesinato de Hipatia. La muerte de Hipatia fue más que la muerte de una sola persona. Fue un punto de inflexión simbólico. Marcó el fin de la tradición filosófica clásica y pagana en Alejandría. Después de este evento, nadie más se atrevió a enseñar públicamente filosofía en la tradición de Platón y Plotino. El miedo había estrangulado la libertad intelectual. Muchos de los eruditos paganos que quedaban abandonaron la ciudad, si pudieron. La escuela de Alejandría, que había sido un centro de pensamiento durante más de 700 años, nunca se recuperó de este golpe. El faro del conocimiento, que ya parpadeaba desde hacía tiempo, estaba ahora casi extinguido. La muerte de Hipatia resonó en todo el tardío imperio romano. Se convirtió en una historia de advertencia sobre los peligros del fanatismo religioso y la violencia de las masas. Para sus amigos y alumnos, fue una tragedia personal inenarrable. Sinesio ya había muerto en ese momento, pero de haberlo sabido, su corazón se habría roto. Para las generaciones posteriores, su muerte se convirtió en un poderoso símbolo. Un símbolo del conflicto entre la ciencia y el dogmatismo, entre la tolerancia y el fanatismo, entre la razón ilustrada y la violencia brutal. En el silencio que siguió a la tormenta, un sudario se extendió sobre la vida intelectual de Alejandría. Las callejuelas donde antes habían tenido lugar los debates más animados ahora estaban más silenciosas. Las salas donde había hablado la voz de la sabiduría estaban vacías. La trágica muerte de la filósofa había dejado un vacío que ya no se llenaría. Su cuerpo había sido destruido, pero la historia de su vida y su muerte no pudo ser borrada. Se convirtió en un legado, una leyenda que sobreviviría a los siglos y sería contada una y otra vez, como una advertencia e inspiración eternas. Capítulo 6. El legado de Hipatias. El humo sobre la pira en Cinaron se había desvanecido hacía mucho tiempo, y las cenizas de la filósofa asesinada se habían mezclado con el polvo de las calles de Alejandría. Los vencedores inmediatos parecían claros. Cirilo había consolidado su poder, y la facción cristiana militante dominaba la ciudad. El paganismo en Alejandría había sufrido un golpe mortal, del que no se recuperaría. Parecía que la luz que Hipatia había encendido se había extinguido para siempre. Pero el verdadero legado de una persona no se mide por el resultado inmediato de los conflictos de su tiempo, sino por las huellas que su vida y sus ideas dejan en los corazones y las mentes de la posteridad. Y el legado de Hipatia, como ahora contemplaremos con toda calma, resultó ser mucho más duradero que el poder de sus asesinos. Respira suavemente y sigue conmigo los largos hilos que se extienden desde la vida de Hipatia a través del tejido de la historia hasta nuestros días. Su legado es multifacético, compuesto por su influencia directa en sus discípulos, la supervivencia de su trabajo científico y quizás lo más potente, la poderosa figura simbólica en la que se convirtió después de su muerte. Su legado más inmediato pervivió en sus discípulos. Hombres como Sinesio de Cirene llevaron la educación que recibieron de ella y sus ideales filosóficos a sus propias carreras. Sinesio, el obispo cristiano que había estudiado con la filósofa pagana, es el mejor ejemplo de la síntesis que era posible en la escuela de Hipatia. Utilizó su formación neoplatónica para reflexionar sobre cuestiones teológicas, y su curiosidad científica, fomentada por Hipatia, pervivió en su interés por la astronomía y la construcción de instrumentos. En sus escritos y en su labor como obispo, se reflejan los ideales de la razón, la cultura y una ética humanista que había aprendido en Alejandría. A través de él y de otros como él, las corrientes de la filosofía clásica que Hipatia representaba, fluyeron hacia el pensamiento cristiano de la Alta Edad Media.
No desaparecieron sin más, sino que se transformaron y se integraron en un nuevo contexto. Su legado científico tampoco fue completamente aniquilado. Aunque probablemente ninguno de sus escritos ha sobrevivido directamente bajo su propio nombre, es muy probable que su trabajo se haya incorporado a las obras de otros. Su comentario a la aritmética, de Diofanto, y a las cónicas, de Apolonio, fue posiblemente utilizado y transmitido por matemáticos posteriores. Su revisión del Almagesto de Ptolomeo, que realizó junto a su padre Teón, se convirtió en la edición estándar de este texto astronómico fundamental durante los siglos venideros. Cada vez que un erudito bizantino, árabe, o más tarde, europeo estudiaba esta versión del Almagesto para comprender los movimientos de las estrellas, miraba, quizás sin saberlo, también a través de los ojos de Hipatia. Su mano precisa y clarificadora había moldeado el texto para la posteridad. Así, su espíritu científico pervivió en la sombra, incrustado en las grandes obras que había estudiado y mejorado. Se convirtió en una fuerza invisible pero presente en la larga cadena de transmisión del conocimiento. Pero la dimensión más poderosa de su legado reside en su transformación en un símbolo. Su cruel muerte hizo que su historia fuera inolvidable. Se convirtió en una mártir, pero no de una religión, sino de la filosofía y la ciencia. En el Imperio bizantino, el sucesor del Imperio romano de Oriente, su historia se conservó en léxicos y crónicas, como la gran obra enciclopédica llamada Suda, del siglo X. Aquí se elogiaba su vida y su erudición, y su muerte se presentaba como una terrible tragedia. Aunque el imperio era cristiano ortodoxo, conservó un recuerdo de la gran filósofa pagana y honró su talla intelectual. Con el Renacimiento en Europa, cuando los eruditos comenzaron a redescubrir los antiguos textos griegos, la figura de Hipatia también fue revivida. Se convirtió en una heroína para los humanistas, que celebraban el renacimiento de la educación clásica, y a menudo se encontraban en conflicto con la autoridad dogmática de la Iglesia. En Hipatia, encontraron una figura histórica que parecía reflejar sus propias luchas. Su imagen se hizo especialmente fuerte en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII. Pensadores como Voltaire vieron en el destino de Hipatia la alegoría perfecta de la lucha eterna entre la razón y la superstición, entre el pensamiento ilustrado y el fanatismo religioso. En sus escritos, Hipatia se convirtió en el icono del espíritu libre, brutalmente aniquilado por las oscuras fuerzas de la intolerancia y el dogmatismo. Su asesino, Cirilo, venerado como santo y doctor de la Iglesia por las iglesias católica y ortodoxa, se convirtió en esta lectura en la encarnación del sacerdote ávido de poder y enemigo de la ciencia. La historia de Hipatia y Cirilo se convirtió en un mito fundacional de la visión del mundo moderna y secular que exigía la separación de la Iglesia y el Estado, y la libertad de pensamiento. En los siglos XIX y XX, se añadió otra dimensión igualmente poderosa a su legado: la interpretación feminista. Con el auge del movimiento de mujeres, Hipatia fue redescubierta como una de las primeras y más importantes defensoras de la igualdad intelectual de la mujer. Su historia era la prueba de que las mujeres, ya en la antigüedad, eran capaces de los más altos logros intelectuales, si tan solo se les daba la oportunidad. Fue una mujer que, en un mundo completamente dominado por hombres, había luchado para llegar a la cima del mundo académico por pura fuerza intelectual. Su vida refutaba de la manera más contundente el prejuicio de la inferioridad intelectual de la mujer. Su trágica muerte fue interpretada en este contexto, no solo como un ataque a la ciencia, sino también como un brutal acto del patriarcado, que castigaba a una mujer que se había atrevido a traspasar los límites que se le habían asignado, y a entrar en los dominios del poder y la enseñanza pública. Hipatia se convirtió en un icono para generaciones de mujeres que luchaban por su derecho a la educación, a una carrera propia, y a tener voz en la sociedad. Su nombre se convirtió en una bandera bajo la cual se reunía la lucha contra la misoginia y por el reconocimiento de los logros femeninos en la ciencia, el arte y la política. Así, el legado de Hipatia se ha transformado y cargado de nuevos significados a lo largo de los siglos. Es la última gran filósofa pagana, la mártir de la ciencia, la heroína de la Ilustración y el icono del feminismo. Cada época ha encontrado en su historia
lo que necesitaba para sus propias luchas y aspiraciones. Quizás, sin embargo, su legado más profundo y universal se encuentre más allá de estas interpretaciones específicas. Reside en la silenciosa dignidad de su vida, dedicada por completo a la filosofía, el amor a la sabiduría. Reside en su fe inquebrantable en el poder de la razón, para construir puentes y hacer el mundo más comprensible. Reside en su integridad personal y su coraje para defender sus principios, incluso ante un peligro creciente. Cuando pensamos hoy en Hipatia, podemos ver la imagen de una mujer que, en una turbulenta época de transición, creó un espacio de calma, claridad y tolerancia. Un espacio donde lo que contaba era el mejor argumento, no la voz más alta. Un espacio donde la búsqueda común de la verdad era más importante que los dogmas divisorios de la religión o el origen. Su vida nos recuerda que la civilización es un bien frágil que debe ser defendido en cada generación. Defendido contra las fuerzas siempre hinchantes del odio, el fanatismo y la ignorancia. Su luz fue extinguida violentamente aquel día de marzo del año 415. Pero la idea por la que vivió y murió, la idea de que una vida dedicada a la razón, al conocimiento y a la virtud, es una vida buena y significativa. Esa idea no pudo ser quemada. Sigue brillando a través de la historia, como un fuego intelectual eterno, esperando ser reavivado por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero e inmortal legado de Hipatia de Alejandría. Y así termina nuestro viaje a la Alejandría de la antigüedad tardía, a la vida de la extraordinaria filósofa Hipatia. Los ecos de su historia, los relatos de su mente brillante y su trágico final, se desvanecen lentamente, dando paso al silencio de la noche. Las imágenes de la vibrante metrópolis, de los venerables auditorios y de las calles desgarradas por el conflicto se difuminan suavemente y se disuelven como la niebla sobre el mar. Lo que queda es la esencia de su legado, la fuerza silenciosa de la razón, el coraje inquebrantable para defender las propias convicciones, y el ejemplo luminoso de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento. La historia de Hipatia es una melodía lejana de un tiempo pasado, pero sus armonías de sabiduría e integridad resuenan aún hoy en nosotros. Nos recuerda lo preciosa y frágil que es la llama de la civilización, y lo importante que es alimentarla y protegerla en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Ahora suelta todos los pensamientos sobre los detalles de la historia. Conserva solo la sensación de calma y la profunda sabiduría atemporal que deja tras de sí. Siente cómo tu respiración fluye tranquila y regular. Un ritmo suave que te lleva más y más profundo hacia la relajación. El mundo de la antigua Alejandría está muy lejos, y todo lo que importa ahora es este momento de silencio. Este instante de paz. Cada respiración es como una suave ola que arrastra toda la tensión restante. Tu cuerpo se vuelve pesado y se hunde agradablemente en tu cama. Tu mente está clara y tranquila, como un lago en calma en el que se reflejan las estrellas. La historia de Hipatia nos ha recordado que incluso en los tiempos más oscuros, pueden brillar luces de conocimiento. Que este saber te llene de una sensación de serenidad y confianza. Ahora estás listo para dejar atrás las últimas orillas de la vigilia y entregarte a la suave corriente del sueño. Déjate llevar hacia el vasto y silencioso mar de los sueños, donde tu mente descansa y tu cuerpo recupera nuevas fuerzas. La noche te envuelve como un manto suave y protector. Todo está bien. Todo es paz. Duerme ahora, profunda y plácidamente. Buenas noches. Esa fue la lección nocturna de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si quieres ver más videos como este, deja un me gusta y suscríbete al canal. Buenas noches y duerme bien.